de región esternocleidomastoidea. Específicamente, hoy hablamos de la arteria carótida. Entonces, para entrar a lo de las arterias carótidas, tenemos que ver un poco la estructura del corazón, la anatomía del corazón. Entonces, la anatomía del corazón, lo que se hace al corazón es dividirlo en 4 cámaras, ¿no? 4 cámaras. Entonces, vamos a tener 2 superiores, las 2 aurículas, ¿no? O 2 atrios. Y los 2 inferiores, que serían los 2 ventrículos. ¿Ya? Arriba atrios, abajo ventrículos. Ahora, vamos a ver que el retorno venoso se da en los atrios. En el caso del atrio derecho, tenemos el retorno venoso de la vena cava superior y la vena cava inferior. Ahora, en el caso del atrio izquierdo, se ve que regresa la sangre de las venas pulmonares, ¿no? Y de los ventrículos tenemos origen de las 2 circulaciones. Del ventrículo derecho nace el tronco pulmonar, ¿ya? Tronco pulmonar que conduce sangre hacia los pulmones, ¿ya? También es el origen de la circulación menor. Ahora, del ventrículo izquierdo nace la aorta, ¿no? La aorta, la gran arteria. Entonces la aorta eh, da origen a la circulación mayor o circulación sistémica. Es la encargada de conducir la sangre hasta a todos los tejidos, ¿ya? Hasta la punta de los dedos, vamos a decir. Entonces, circulación mayor, circulación menor. Ahora, la aorta, en su origen vamos a ver que tiene varias porciones. Entonces, para eso pasamos acá. Vamos a ver que tiene una porción ascendente, aorta ascendente, un arco, ¿no? Uno que dobla, o sea, para irse inferiormente, y eso ya es aorta descendente, ¿no? Y vamos a ver aorta ascendente, arco aórtico, esta es ya la aorta descendente, después lo que seguirá es la aorta torácica, pasa el diafragma, aorta abdominal, y termina finalmente a nivel de la vértebra lumbar L3, ¿no? Esto es la aorta, ¿ya? Ascendente, arco y descendente. Ahora, vamos a ver, ¿de qué ramas da origen en su parte ascendente? A su salida, vemos que la aorta da 2 ramas pequeñitas, que son las arterias coronarias. Vamos a tener coronaria derecha y coronaria izquierda, que están encargadas de la irrigación del músculo cardíaco, ¿ya? Para el mismo corazón. En el arco aórtico da origen a estas arterias que van a irrigar tanto la cabeza y cuello y también los miembros superiores. Entonces acá tenemos, primeramente da origen al tronco brachiocefálico. Ya comenzamos del lado derecho hacia el lado izquierdo del reconocimiento. Entonces primero el tronco brachiocefálico, ¿ya? Luego la arteria carótida común izquierda y luego la arteria subclavia izquierda. Entonces veamos, estas son 3 ramas de origen que siempre van a estar frecuentes en el nacimiento del arco aórtico. Ahora, claro, hay otras ramas que pueden ser accesorias. Tenemos una que es la tiroidea IMA, ¿no? O la tiroidea menor de Neubaber, que igualmente la podemos ver acá, ya en ocasiones. Entonces, estas 3 arterias nacen de lo que es el arco aórtico. Y finalmente de la aorta descendente va a dar ramas a los que son a las vísceras del tórax. ¿Sí? Entonces hoy nos toca hablar de las carótidas, arterias carótidas. Entonces vamos a ver que la arteria carótida tiene un diferente origen tanto en el lado derecho y en el lado izquierdo. En el lado derecho, veamos, nace del tronco brachiocefálico, ¿no? Junto con la bifurcación, se divide en la subclavia derecha y esta es la carótida común derecha. En el lado izquierdo nace directamente del tronco, ¿no? Del del arco aórtico. Entonces tiene distinto origen tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Aquí en la imagen podemos ver esta es la carótida común, ya la carótida común a su lado, descendiendo el nervio vago, ¿no? A su ladito. Ahora, la carótida común se divide en 2 ramas, ¿no? Estamos viendo una carótida común del lado derecho. Se divide en una carótida externa y una carótida interna, ¿ya? Carótida externa y carótida interna. Ya, no se olviden.
Esta es externa, ¿no? Externa se va por fuera y la carótida interna ingresa al cráneo para llegar lo que son estructuras del encéfalo. Ahora, la carótida está envainada, ¿no? Está envuelta por fascias que lo apartan de otros músculos. Y a eso se denomina vaina o conducto carotídeo. Se refiere a todo el camino que cursa la carótida hasta llegar a sus órganos que va a irrigar, ¿ya? Entonces, a eso es el vaina carotidia, ¿no? Esto es importante que recuerden los límites. Primeramente, ¿cómo está formado cómo está formado la vaina carotidia? Está formado por la fascia media, ¿no? Recuerden, la fascia media del cuello o la fascia pretraqueal, ¿no? Que también formaba el paquete vasculonervioso y también envolvía los músculos infraioideos. Acá tenemos. Este es el paquete vasculonervioso del cuello, donde está aquí. Esta es la carótida común. A su lado, la vena yugular interna y posterior a ellos el nervio vago. Ya ese es el paquete vasculonervioso del cuello. Los límites. La pared posterior, también denominado vertebral, se encuentra en las apófisis transversas de las vértebras cervicales quinta, sexta y séptima. Músculo largo del cuello, largo de la cabeza, recto anterior de la cabeza. ¿Ya? Esos están como límite posterior. Límite medial, también llamado visceral. Vamos a tener superiormente la laringe y la faringe. Inferior, el eje tráqueo-esofágico. ¿Ya? Pared lateral, también denominado muscular. Aquí, la pared lateral. Acá tenemos el esternocleidomastoideo y el músculo homoioideo. ¿Ya? Los dos como pared lateral. Y pared anterior tenemos la glándula tiroides. Y también estos músculos, que son los músculos infraioideos. ¿Ya? ¿Cuál es el contenido? Pues carótida común, vena yugular interna y nervio vago. ¿Ya? Entonces recuerden, esta es la vaina o conducto carotídeo. Ahora, vamos a ver estas relaciones que se tienen, ¿no? Aquí vamos a ver dos triángulos, el triángulo de Farabeut o Farabeuf y el triángulo de Guyon, ¿ya? Para recordar, aquí tenemos esta estructura de triángulo de Farabeut y de Guyon. Entonces, en los límites, recuerden, posteriormente, en el caso del Farabeut, tenemos acá la vena yugular interna, y inferiormente tenemos el tronco venoso tirolingofacial, este es el tronco venoso tirolingofacial, y superiormente está el nervio hipogloso, ¿ya? Este es el de Farabeut. El triángulo de Guyon tiene los mismos límites, pero superior es el que cambia. Superior ya está el vientre posterior del digástrico. Entonces vean cómo el triángulo de Guyon, en su interior se encuentra el triángulo de Farabeut, ¿no? En su interior. Ahora, acá vamos a ver el cuerpo carotídeo y seno carotídeo. ¿Qué son estas estructuras? Acá vamos a ver, esta es la carótida común, dividiéndose en una carótida interna y una carótida externa, ¿no? En sus dos ramas terminales de la carótida común. Ahora, en la bifurcación, en la parte anterior, encontramos cuerpos neuronales, ¿no? Que se denominan cuerpo carotídeo o glomus carotídeo, ¿ya? O glomérulo también se denomina. Entonces, es un ganglio, ¿no? Es pequeño, corpúsculo ovalado, todo, ¿no? Y sus células de este ganglio del cuerpo carotídeo ya contiene quimiorreceptores, ¿ya? ¿Qué quiere decir quimiorreceptores? Quimiorreceptores están encargados de o controlan la química de la sangre, así para que se acuerden. ¿A qué me refiero con eso? Que responden a los cambios del contenido de oxígeno y también dióxido de carbono. Entonces ellos verifican estas dos sustancias en qué cantidades, en qué proporciones están en la sangre. ¿Ya? Entonces eso es el encargado el cuerpo carotídeo que contiene quimiorreceptores. Acá está, cuerpo, quimiorreceptores. ¿Ya? Ahora, posterior a la bifurcación de la carótida, tenemos, y también como aquí tenemos como un ensanchamiento de la carótida interna. Posteriormente está el seno carotídeo. Ya, el seno carotídeo, ¿no?
está ubicado en de la porción terminal de la arteria carótida, puede ser en la común o en la carótida interna más que todo, ¿ya? Entonces, igualmente es un ganglio que tiene células y que contiene vasoreceptores. Entonces, ¿cuál es la función de los vasoreceptores? ¿Ya? Regular la presión arterial, ¿ya? Esa es la función de los vasoreceptores, el control de la presión, ¿no? Saben que esta arteria va a ir al cráneo, entonces tienen que regular con qué presión va a llegar esta al cráneo, ¿no? O sea, porque si llega muy fuerte, puede romper los vasos del encéfalo. Eso, ¿ya? Entonces, seno carotídeo tiene que ver con la presión arterial y glomo carotídeo con la concentración de oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Ahora, a ver, ¿qué más de estas estructuras? Estas están inervados por el nervio del glosofaringeo y también el nervio vago, ¿no? O sea, son conducidas por estas fibras hasta el encéfalo, ¿ya? Y también una técnica que se tiene para lo que es nivelar la presión arterial en una técnica es hacer masajes a la altura anteriormente al esternocleidomastoideo, porque dijimos que ayudan a nivelar la presión arterial. Ya entramos lo que es a la carótida externa. La carótida externa. Entonces, se extiende desde la bifurcación, desde la carótida primitiva, ¿no? Ya, entonces, es la rama terminal externa de la carótida primitiva. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se divide? Finalmente, perdón, termina dividiéndose en dos ramas. Acá tenemos una maxilar, la maxilar interna, y la temporal superficial, ¿no? Ahora, ¿dónde se origina? Acá tenemos el cartílago tiroides, miren, aquí el hueso hioides, ¿no? Se origina en el borde superior del cartílago tiroides, ¿acá ven? Ahí está el límite. Se origina en el borde superior del cartílago tiroides. Ahora, si hacemos relación con, con las vértebras, ¿a qué nivel de las vértebras? A nivel de la cuarta vértebra cervical. ¿Ya? A nivel de la cuarta vértebra cervical. Ahí se origina, ¿ya? Ahora, por sus porciones, o sea, por su recorrido, la arteria carótida externa va a tener dos porciones. Uno que está en el cuello, que se denominará cervical, ¿no? Y uno que ya entra al cráneo, que se denominará cefálica. Ahora, vamos a ver sus ramas colaterales. Las ramas colaterales, este es el mnemotécnico para acordarnos, ¿ya? Tilifafaopa. ¿Qué significa este mnemotécnico? Ti, tiroidea superior, lingual, arteria facial, faringe ascendente, occipital, auricular posterior y ramos parotídeos. ¿Ya? Son todas las ramas de la arteria carótida externa. Ya nos acordamos con tilifafa opa, así, fácil, ¿ya? Y sus ramas terminales, maxilar y temporal superficial, ¿ya? Entonces, esa es la carótida externa. Ahora vamos a ir viendo rama por rama, ¿no? Entonces, no se olviden, sus ramas colaterales son fáciles de memorizar. Empezamos con la arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior, o también se llama tirolaringia, ¿ya? Tirolaringia, porque va también a llegar la laringe, ¿no? Y también a la tiroides. Entonces, ¿dónde se dirige? Pues a la glándula tiroides, ¿ya? Se dirige a la glándula tiroides. Veamos acá, ¿ya? Esta es la arteria tiroidea superior. Miren, tiroidea superior. Esta rama, vamos a ver que tiene sus ramas colaterales. Primero para el músculo esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo, una rama infraioidea para los músculos infraioideos, ¿no? Una rama laringea superior, ¿cómo reconocemos esta rama? Acá. Este es el hueso hioides, el cartílago tiroides. Entonces, esta es la membrana cricotiroidea. Ahí vamos a ver que ingresa lo que es la arteria laringea superior. Ahora, entre el cartílago tiroides inferior, el cricoides, también tenemos la membrana cricotiroidea, ¿no? Ahí ingresa esta arteria, ¿ven? Esta es la arteria laringea inferior o cricotiroidea, ¿ya? Son sus ramas colaterales de la tiroidea superior, ¿ya? Entonces no nos olvidemos, la tiroidea superior es rama de lo que es la carótida externa. La tiroidea inferior es rama de la subclavia, ¿ya? Ahora, seguimos.
Siguiente rama, ¿no? Arteria lingual. La arteria lingual, la arteria lingual, pues está destinado principalmente a la irrigación de la lengua, ¿no? Por eso lingual. Ahora, la arteria lingual va a tener porciones. Por sus relaciones, por su recorrido, se va a dividir en porciones. Entonces vamos a tener una primera porción que es la retroioidea, que significa detrás, posterior al hueso ioides. ¿Ya? Una porción ioidea donde cruza a la altura del hueso ioides y una porción lingual, ya propiamente en la lengua. Entonces, mediante estas relaciones, primero vamos a ver que en la porción retroioidea se localiza en el triángulo carotidio, ¿no? Que se localiza en el triángulo carotidio, ¿no? Recuerden sus límites. Cubre el borde anterior del esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico y también el vientre superior del homoioideo. ¿Ya? Ahí se encuentra en su porción retroioidea. En su ioidea se encuentra en el triángulo de Béclard, ¿no? Triángulo de Béclard. Y en su porción lingual ya pues está en la lengua. Sus ramas colaterales. Las ramas colaterales de la arteria lingual, vamos a ver que son una rama supraioidea para los músculos supraioideos. Hemos visto que la tiroidea superior daba para los infraioideos, ¿no? Esta es la supraioidea. Supraioidea, acá, supraioidea, mira, y superior al hueso ioides. La dorsal de la lengua es esta, dorsal de la lengua, arteria dorsal de la lengua. Y la arteria sublingual es esta, ¿ya? Que se va a, miren, a la glándula sublingual también, ¿ya? Esta es la arteria sublingual, a la glándula sublingual. Y su rama terminal es la que continúa, ¿ven? Es la arteria lingual profunda, o su famoso nombre es la arteria ranina, ¿ya? Ranina. Entonces, estas son sus ramas colaterales, no se olviden, supraioidea, dorsal de la lengua, sublingual. Rama terminal, lingual profunda o ranina. ¿Bien? Ahora, también la arteria lingual se relaciona con estos dos triángulos. Vamos a ver el triángulo de Pirogov, primeramente, triángulo de Pirogov, ¿ya? O triángulo blanco también denominado, ¿no? Y no olviden los triángulos por todos sus nombres conocerlos. Hemos visto un triángulo rojo, ¿cierto? Un triángulo azul. Este es triángulo blanco. ¿Ya? Acá, este es el triángulo de Farabeut o blanco, ¿no? Aquí vemos el nervio hipogloso, acá el tendón intermedio y acá el músculo miloioideo. Y ahí adentro está la arteria lingual, ¿no? También habíamos visto el triángulo de Béclard, ¿no? Triángulo de Béclard. ¿Cómo está limitado? Atrás, pues por el borde posterior del hiogloso, borde superior del hueso ioides y vientre posterior del digástrico. ¿Ya? Recuerden. Béclard. Ahora, bueno, un mnemotécnico que tenía para la arteria, ramas colaterales de la arteria lingual era sudosu, ¿ya? Que significa supraioidea, dorsal de la lengua y sublingual. Ahora, vamos a ver la arteria faríngea ascendente. La arteria faríngea ascendente, bueno, como su nombre lo dice, faríngea, están destinados a la faringe, ¿no? A la faringe. Entonces vamos a ver que sus ramas colaterales, aquí tenemos las ramas colaterales para la faringe, también las ramas colaterales para los músculos prevertebrales, ¿ya? Tenemos largo del cuello, largo de la cabeza, ¿no? Y también da la arteria timpánica inferior, ¿ya? Sus ramas colaterales, timpánica inferior, prevertebrales y faringe. Su rama terminal, la meningia posterior, ¿ya? Es pequeñita la arteria faringea ascendente, por eso no puse su recorrido. Seguimos, tilifafa, la arteria facial, ¿ya? La arteria facial, pues se dirige a la cara, ¿no? Irriga mayormente todos los músculos y tegumentos de la cara. Ahora, vamos a ver que sus ramas colaterales se dividen en cervicales y faciales. Antes de esto, veamos este es el recorrido de la arteria facial. Mira, tiene relación con el borde inferior de la mandíbula y si se palpan, pueden sentir incluso el pulso de la arteria facial, ¿ya?
la arteria facial, y miren, se dirige de la mandíbula hacia la nariz, y su rama terminal es en angular, ¿no? Y vamos a ver acá inferiormente, se nota que forma un triángulo, vean. Aquí tenemos la arteria facial derecha, arteria facial izquierda. Vean, forma un triángulo, ¿no? Un triángulo en la cara. Este triángulo van a ver que en una parte se tiene nombre, es el triángulo de la muerte, lo denominan, ¿ya? Por las estructuras, por la irrigación que hay en este sitio. Entonces, miren, a los lados, su límite serían a los lados la arteria facial, ¿no? Y también la vena. Inferiormente, el borde inferior de la mandíbula. Ese es el triángulo de la muerte. Entonces, vean, ahí tóquense inferiormente en el borde inferior de la mandíbula, van a sentir la arteria facial. Ahora, dijimos que se divide en ramas cervicales y ramas faciales. Esto pues por su origen, ¿no? Estas cervicales nacen a nivel del cuello y estas faciales nacen a nivel de la cara. Y para ambos tenemos un mnemotécnico. Cervicales, paso subte, ¿ya? Paso subte. Vamos a ver a la palatina inferior, arteria palatina inferior, o ascendente también se llama. Miren, es una delgadita, igualmente, a la región palatina, ¿no? Palatina ascendente o inferior, ¿ya? Luego tenemos la submandibular, ¿ya? La arteria submandibular. ¿Para quién va? Para la glándula submandibular, ¿no? Submentoniana, igualmente para los tegumentos debajo de la mandíbula. Arteria pterigoidea, ¿ya? Para los músculos pterigoideos, y tonsilares, ya la arteria tonsilar pues va a inervar lo que son las amígdalas. La amígdala palatina, ¿ya? O la tonsila palatina. Ahora, en sus ramas faciales nos acordamos de manaco, ¿ya? En sus ramas faciales el mnemotécnico es manaco, ¿no? Vamos a tener la maceterina inferior, para el músculo macetero. La arteria nasal lateral. La arteria nasal lateral también se denomina arteria del ala de la nariz, ¿ya? Que va a irrigar lo que son los tegumentos del ala de la nariz. Y finalmente, las dos coronarias. ¿Ya? Coronaria, o también denominado labial. Tenemos una labial inferior y otra labial superior. Miren aquí, la labial superior y la labial inferior. Labial superior y labial inferior. ¿Ya? Para los labios, ¿no? Para los tegumentos y músculos de la región del labio. También se denominan coronarias. ¿Ya? Y finalmente su rama terminal, que es la arteria angular. Veamos aquí, esta es la arteria angular. Angular, que irriga lo que tegumentos un poco de la frente, del borde interno del ojo y también de las mejillas, ¿no? Y finalmente esta rama angular se anastomosa con la arteria oftálmica, ¿ya? Con la arteria oftálmica. Entonces esto con relación a la arteria facial. Ahora tenemos la arteria occipital, ¿ya? Ya bueno, nace de la cara posterior de la carótida externa, al mismo nivel que la arteria facial, veamos acá. La arteria facial se va anteriormente y la arteria occipital se va posteriormente, ¿no? Entonces se encuentra cubierta por el vientre posterior del músculo digástrico, ¿ya? Entonces la arteria occipital está cubierta por el vientre posterior del digástrico. Este músculo va a ser su músculo satélite, ya no nos olvidemos. ¿Cuál es el músculo satélite de la arteria occipital? El vientre posterior del digástrico, ¿ya? No se olviden. Ahora, y recuerden, ¿no? Cursa por la ranura digástrica que habíamos visto en huesos, y también ahí se insertaba el vientre posterior del digástrico, por eso es que es su músculo satélite. Vamos a ver sus ramas colaterales. Sus ramas colaterales, vamos a ver que primero da ramas musculares, ¿ya? Ramas musculares para el esternocleidomastoideo. Recuerden qué arterias irrigan al esternocleidomastoideo. Acá ya vimos la arteria occipital y también la tiroidea superior, ¿no? Y aquí tenemos esternocleidomastoideo superior e inferior. Proporciona dos ramas al esternocleidomastoideo. Luego, cervical posterior para los músculos de la nuca. Ahora, otra de sus ramas colaterales es la arteria estilomastoidea. Recuerden, ¿no? La arteria
estilomastoidea, que ingresa por el agujero estilomastoideo, ¿no? El nervio facial sale y la arteria estilomastoidea ingresa, ¿no? Son dos contenidos, si les preguntan contenido del agujero estilomastoideo. Y también un ramo meningio, pues, para los que son para las meninges, la dura madre, ¿no? Y también para los 4 últimos pares craneales, o sea, porque también llega al hueso de la fosa posterior, o sea, se refiere al agujero yugular posterior por donde salen los 4 últimos pares craneales. Y ya luego, la arteria auricular posterior. La arteria auricular posterior. ¿Cómo ubicamos a esta arteria? ¿Cuál es su músculo satélite? El músculo estiloioideo. Ya el músculo estiloioideo es su músculo satélite. ¿Ya? Entonces, igualmente nace de la cara posterior de la carótida externa, veamos acá, ¿ya? Es esta, ¿no? Y se van por posterior al conducto auditivo externo. Por eso es auricular posterior, ¿no? Ahora, tiene sus ramas colaterales. ¿Cuáles son? Ramas parotídeas a la parótida. También da ramas musculares para los dos músculos que están cerca de ella. Vamos a ver el estiloideo y el digástrico. Y también da la arteria estilomastoidea. Ya aquí tengan cuidado, vean que la arteria occipital da la estilomastoidea, la arteria auricular posterior da la estilomastoidea, pero no pueden dar las dos, ¿no? O sea, es una de las dos. Si da la occipital, esta ya no da. Si no da la occipital, lo da la auricular posterior. ¿Ya? Entonces, estas son ramas de la arteria auricular posterior. Ahora, sus ramas terminales, pues aquí tenemos esta, va a ser anterior auricular y esta posterior o mastoidea. Siguiendo, ya, bueno, nos olvidamos de los ramos parotidio, ¿no? Pero las ramos que proporciona la arteria parótida, perdón, la arteria carótida a la parótida son múltiples. Vamos a ver que uno de los órganos más irrigados son las glándulas mayores productoras de saliva, ¿no? Entonces, por eso es que hemos visto que múltiples ramas dan lo que es ramas parotídeas, ¿no? Y todo es para la arteria parótida, porque es el mayor productor de saliva en la cavidad bucal. Ya, ahora sus ramas terminales. La arteria carótida externa tiene dos ramas terminales. Una que es interna, o sea, que se introduce profundamente, y otra que es externa, ¿no? La arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Ya, ahora. Entonces la arteria maxilar tiene un trayecto fluxoso, así, ¿no? O sea, en curvatura, y cursa a través del ojal retrocondilio de Juvara, recuérdenlo, ¿no? Ojal retrocondilio de Juvara. ¿Cómo estaba formado el ojal retrocondilio de Juvara? Por el cuello del cóndilo, acá tenemos el cuello del cóndilo, y también el ligamento esfenomandibular, ¿ya? Por ahí estaba formado. Aquí vean, miren, se nota más claro. Aquí está el ligamento esfenomandibular y posterior está el cuello del cóndilo, ¿no? Ahí, por ahí cursa la arteria maxilar. Ese es el ojal retrocondilio de Juvara. ¿Bien? Y luego alcanza el fondo de la fosa pterigomaxilar, ¿no? Y va a tener dos caminos para introducirse. Y ahí conocemos lo que son las variedades. Vamos a tener una variedad profunda. ¿Qué se denomina variedad profunda? Cuando la arteria maxilar atraviesa el intersticio de este músculo. Este es el pterigoideo lateral, ¿no? O pterigoideo externo. Entonces, cuando cursa entre sus dos fascículos, es la variedad profunda. Y cuando cursa por inferior del pterigoideo lateral, es la variedad superficial o variedad externa, ¿no? Entonces, así, mediante esas dos variedades puede introducirse a la fosa pterigomaxilar. Luego, la arteria maxilar tiene 14 ramas colaterales, ¿no? Y las cuales hemos agrupado en cuatro grupos, ¿ya? Entonces, ¿cómo agrupamos? El primer grupo nace por dentro del pterigoideo lateral, o sea, medial al pterigoideo lateral, ¿ya? Los de segundo grupo nacen inferior a este, ¿ya? Inferior al músculo pterigoideo lateral. El tercer grupo nace por fuera y el cuarto grupo nace en el trasfondo, ¿ya? Nace en el trasfondo. Primer grupo, su técnico, TIMEME. ¿Qué significa? Timpánica anterior, timpánica
anterior. Ya igualmente ingresa a la caja del tímpano por la cisura de Glaser, ¿no? A llegar a caja del tímpano. La meningia media, ya no, recuerden, ingresa al cráneo, ¿no? Ingresa al cráneo por el orificio que era el redondo menor, ¿no? Redondo menor. Y va a formar lo que es la nervadura de la hoja de higuera, ¿no? Todos esos surcos en la cara interna de los huesos del cráneo. Esa es la nervadura de la hoja de higuera. Y la meningia accesoria, ¿no? Meningia accesoria o menor, ¿no? Que ingresa por el agujero oval igualmente al cráneo. Segundo grupo, ¿se acuerdan de Dematepte? Dematepte. ¿Qué quiere decir? Dentaria inferior o alveolar inferior, ¿no? Acá tenemos dentaria inferior o alveolar inferior, que va ligado más que todo para los molares, ¿no? Luego sale por el agujero mentoniano como arteria mentoniana para llegar a los tegumentos del mentón, ¿no? Esa es la dentaria inferior. Y también da lo que es y llega al músculo miloioideo, también llega a la mandíbula, los dientes incisivos y finalmente la rama mentoniana, ¿no? Ahora, EMA de arteria maceterina, ¿ya? Esta es la arteria maceterina para el músculo macetero, ¿ya? Luego tenemos la arteria temporal profunda posterior, la arteria temporal profunda posterior, acá tenemos, temporal profunda posterior para el músculo temporal, ¿no? Para la porción posterior del músculo temporal. Y las arterias pterigoideas, la pterigoidea medial y pterigoidea lateral, ya las dos pterigoideas, son parte del segundo grupo. Tercer grupo, su mnemotécnico es butealín, ya, butealín. Bu de arteria bucal, no arteria bucal, que se destina al músculo buccinador y también a las partes de la mejilla. Luego, la temporal profunda anterior, ¿ya? Igualmente la porción anterior del músculo temporal, ya, temporal profunda anterior. Luego, la alveolar superior posterior, ya está, es alveolar superior posterior, ¿no? Que ingresa por la tuberosidad del hueso maxilar a inervar lo que son los dientes superiores, ¿no? Más que todo los molares y premolares, ¿ya? Y después la infraorbitaria, ¿no? Que recorre el conducto infraorbitario, ¿no? Y del infraorbitario nace lo que es los alveolares superiores anteriores, ¿no? Recordemos. Cuarto grupo, pabipte, ¿ya? Palatina superior o descendente, ¿no? Igual para el velo del paladar y bóveda palatina, ¿ya? Luego la arteria vidiana, ya no es viviana, es arteria vidiana o del conducto pterigoideo, ¿no? Para la bóveda de la faringe, y el pterigopalatina, igualmente para la bóveda de la faringe, ¿ya? Luego, sus ramas terminales de la arteria maxilar, vamos a ver que se continúa como arteria esfenopalatina, ¿ya? No olviden, su rama terminal es la arteria esfenopalatina, ¿ya? Que se va a dividir en una nasopalatina y en una rama externa que van a irrigar tabique de las fosas nasales, ¿ya? La esfenopalatina. Ahora, su otra rama terminal, la que es superficial, tenemos lo que es la temporal superficial, ¿no? Temporal superficial. Entonces, esta igualmente tiene sus ramas colaterales y sus ramas terminales. Sus ramas colaterales, transite pa, ¿qué significa? Arteria transversa de la cara, veamos, la transversa de la cara, ¿no? Que igualmente se dirige hacia adelante por la apófisis cigomática y se dirige hacia la cara, ¿no? Luego la cigomático orbitaria o cigomático malar, también se llama ya cigomático orbitaria o cigomático malar, ¿ya? Después la arteria temporal profunda media, para el músculo temporal, ¿no? Y también damos parotidios, vean, igual da a la glándula parótida. Y como sus ramas terminales, pues vamos a ver una que se va anterior, que es la arteria frontal, y una que se va posterior, la arteria parietal. La arteria parietal. Bueno, entonces esta es toda la descripción de la arteria carótida externa, Y bueno, gracias, eso es todo.